La pregunta de si estamos ante un cambio de era es una pregunta frecuente y muchas veces es muy tentador decir que sí, pero resulta que son procesos recurrentes en la historia de la humanidad. En lo que sí estoy seguro es que estamos en un cambio importante en la manera como el poder se obtiene, como el poder se usa y como el poder se pierde. El poder se ha vuelto más fácil de obtener, más difícil de usar y más fácil de perder. En enero del año que viene, cuando se reúne el Foro Mundial en Davos, probablemente entre los múltiples temas que ahí se tratan, uno que va a llamar mucho, va a tener mucho interés, es qué está pasando con el crecimiento de China. Es verdad que se está ralentando, es verdad que China va a ser un protagonista menos importante en la importación de materias primas de todas partes del mundo, especialmente de los países emergentes. Si eso sucede, ¿qué pasa con los países emergentes que le deben su crecimiento económico en los últimos años a esta expansión de la demanda, el apetito de China por soja y por níquel y por hierro y por petróleo? Estoy pensando en países como Argentina, como Brasil, como muchos otros que han basado su crecimiento en los últimos tiempos en esta demanda que viene de China. Otra preocupación importante va a ser si el gobierno de los Estados Unidos va a poder sobreponerse a las parálisis que lo llevan a no poder tomar decisiones sobre temas tales como el límite de la deuda, que podría implicar el caer en la imposibilidad de pagar a sus acreencias. Y finalmente, un tema también que tiene que ver con Estados Unidos es la revolución energética que hay en ese país, la gran expansión de su capacidad de producción de gas, especialmente lo que se llama shale gas, que es el gas de esquisto, que va a transformar de manera fundamental los mercados de energía, y eso tiene consecuencias importantes para todo el mundo. Depende del país, claro está, y depende. Un país que está en bancarrota, un país que no puede pagar sus cuentas, un país que necesita de la asistencia, del salvataje, del oxígeno financiero de otros países y de los mercados financieros, está condenado a oír cuáles son las condiciones de quienes le van a prestar el dinero. Eso es detestable, puede ser reprochable, puede ser inaceptable, pero es la realidad. Los que prestan dinero a quienes no lo tienen y lo necesitan siempre tienen la capacidad de imponer sus condiciones, porque si no se abstienen, y si se abstienen, el daño sobre los países puede ser importante cuando los gobiernos no tengan la capacidad de seguir operando por falta de recursos financieros. La situación de Venezuela es una tragedia que no es bien comprendida a nivel mundial. Los titulares no captan en toda su magnitud la tragedia de Venezuela. Cuando se piensa en Venezuela hay que pensar claramente que Venezuela ha adquirido características de país fallido. Es un país donde el gobierno no es capaz de darle a los ciudadanos la seguridad que si salen de su casa no van a ser robados, atratados o hasta asesinados o secuestrados. Es un país donde faltan insumos básicos constantemente, un país rico, un país petrolero que no es capaz de darle a la gente la seguridad de que van a poder conseguir la medicina para sus hijos enfermos, que no es capaz de garantizar que haya suministros básicos para la vida cotidiana. Un país que está plagado de corrupción, un país que tiene la inflación más alta, una de las inflaciones más altas del mundo, unas tasas de homicidio que están entre las más altas del mundo, y toda una serie de características que lo acercan a un país fallido. Y lo otro son los niveles de corrupción. Como ya dije, Venezuela hoy en día es uno de los países, de acuerdo a todos los indicadores de la Organización Transparencia Internacional, Venezuela está en las grandes ligas, está en las ligas principales de los países más corruptos del mundo. Cuando uno pone todo eso junto, la tragedia de Venezuela simplemente me encoge el corazón, y yo espero que pronto podamos encontrar una vía de salida de esta situación insoportable en la que está la mayoría de mis conciudadanos.